amortizaciones y fondos de amortización. Vamos a ver qué es amortización. ¿Quién me ayuda a leer, por favor, la diapositiva que tienen ahí? En el área financiera, amortización significa saldar gradualmente una deuda por medio de una serie de pagos, que generalmente son iguales y que se realizan también a intervalos iguales. A ver, chicos, entonces, ¿qué es una amortización? Amortización significa, como indica aquí el párrafo, graduar, ¿sí? Saldar gradualmente la deuda. ¿Sí? Usted, al momento que cancela un pago, ¿sí? Usted está amortizando su deuda, ¿sí? O está pagando su deuda. Ustedes saben, chicos, que un pago, a ver, ustedes cuando realizan un préstamo, ¿sí? ¿Cuál es el costo del dinero? ¿Cuál es el costo del préstamo? ¿Cuál es el costo de dinero? Nosotros hablamos el primer día de clase que el costo de dinero, ¿sí? ¿Qué iba a ser? La tasa de interés. Es el interés que uno, ¿sí? Tiene que pagar por un préstamo. Entonces ese es el costo de la deuda. Entonces, por ende, un pago, ¿el pago qué va a contener? El pago va a contener, ¿sí? O está constituido por el pago de intereses y por el pago de la deuda. Siempre va a contener esto un pago, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿sí? Vamos a armar unas tablitas de amortización donde vamos a ver por cada periodo, dependiendo de los periodos que estén pactados, ¿sí? Vamos a ver cómo se va amortizando la deuda o cómo va disminuyendo la deuda en un determinado plazo. Ahora bien, chicos, nosotros, el primer método que vamos a analizar en una tabla de amortización, ¿sí? Es el método francés, ¿sí? ¿En qué consiste este método francés en una tabla de amortización? Consiste en que tú vas a realizar pagos iguales, ¿sí? En intervalos de tiempos iguales. Chicos, esto va a funcionar netamente como una anualidad, ¿sí? ¿Qué era una anualidad? Una anualidad son pagos iguales en intervalos de tiempos iguales. Solamente con la única variante que en este tipo de anualidad nosotros vamos a determinar el pago o vamos a determinar la anualidad, ¿sí? Y en la mayoría de los casos, chicos, ¿sí? Todos los pagos que se hacen van a ser vencidos, ¿sí? ¿Cuándo tenemos un pago vencido? Cuando se realice el primer pago al finalizar el primer periodo, ¿sí? Bueno, también vamos a tener pagos de gracia, donde no lo vas a cobrar al instante, sí, pero si no pagas, si no realizas los pagos, sí, pero vas a ver qué otras variables te van a incidir en tu tabla, ya lo vamos a ver. Entonces, por lo pronto, nosotros vamos a tener pagos vencidos, ¿sí? ¿Cuándo tenemos pagos vencidos? Cuando se realiza al finalizar el periodo e inmediatamente. ¿Está claro, chicos? Ahora bien, en base a esto, ¿cómo va a estar conformada nuestra tabla de amortización? Ojo, chicos, este es un repaso de la clase anterior. Vean el video de la introducción del análisis de estas diapositivas donde se calcula y se realizan tablas manuales. Ya lo vamos a ver en esta clase netamente en Excel. ¿Cómo va a estar compuesta nuestra tabla, chicos? Nuestra tabla de amortización va a estar compuesta por 5 columnas. ¿Sí? La primera columna va a ser la fecha o el periodo. La segunda columna va a ser el pago. Bueno, los pagos pueden ser mensuales, semestrales, trimestrales, bimensuales, dependiendo de la problemática. Tenemos la tercera columna, el interés que se va a generar. ¿Sí? En la cuarta columna va a ser la amortización. ¿Sí? Y en la quinta columna vamos a tener nuestra columna de saldo de capital o saldos insolutos. ¿Sí? Ahora bien, chicos, vamos a nuestra problemática. ¿Sí? Determinemos y vamos a trabajar en nuestro Excel. A ver, vamos a ver. Con esto vamos a dejar de proyectar esto de aquí, chicos, y les voy a proyectar acá. Vamos a empezar, chicos, con el ejercicio número 2. El ejercicio número 2, vamos a resolver estos 3 primeros ejercicios. A ver, ¿qué me indica el primer ejercicio? A ver, chicos, ¿quién me ayuda a leer, por favor? Calcule el valor de los pagos y elabore una tabla de amortización para saldar un adeudo de 4 millones. Con un interés de 36% convertible bimestralmente si la deuda debe ser saldada a cabo de un año, haciendo pagos bimestrales que comienzan dentro de 2 meses.
Ya. Ahora bien, chicos, estos primeros ejercicios que vamos a resolver, ojo, son anualidades simples, ¿sí? ¿Cuándo teníamos anualidades simples? Cuando coincidía, ¿sí? El periodo de pago con la tasa, ¿sí? Con el periodo de capitalización. Netamente, chicos, a ver, vamos a analizar lo que me dice, lo que me indica la problemática. Vamos a sacar nuestros datos. Ahora, ¿qué me indica? Me dice, usted dice, calcule el valor de los pagos. Ojo, calcule el valor de los pagos. ¿Qué me está solicitando? Que determine la anualidad. Sí, que voy a determinar yo A. Aquí, chicos, en la parte derecha tienen ustedes una fórmula. Esta fórmula es de una anualidad vencida que voy a calcular el valor presente. ¿Sí? Entonces, ojo, si ustedes reciben un préstamo, ¿sí? Ese dato que me está dando, ¿es el monto o es el capital? Es el capital, ¿sí o no, chicos? Si ustedes lo reciben, ¿cuándo lo reciben ese préstamo? Lo reciben hoy. ¿De cuánto es ese préstamo? Ese préstamo es de 4 millones. Sí, vamos a darle formato a la celda, vamos a ponerle en moneda, ¿sí? ¿Qué más tengo, chicos? Me indica, ¿sí? Que yo tengo una tasa de interés. ¿Sí? ¿De cuánto es la tasa de interés? La tasa de interés me dice que es del 36%, ¿sí? Capitalizable bimestralmente. ¿Sí? Por ende, chicos, nosotros tenemos que transformar esta tasa compuesta en una tasa efectiva. ¿Cómo la convertimos? Bueno, la tenemos que dividir para la frecuencia de conversión. ¿De cuánto es la frecuencia de conversión para esta tasa compuesta? A ver, ¿cuántos bimestres voy a tener en un año? Voy a tener 6. ¿Sí? Entonces yo tengo una tasa, ¿sí? Del 6%, ¿sí? Bimestral. ¿Qué más tengo? Me dice que yo tengo que determinar el pago. Bueno, el pago es mi incógnito. ¿Sí? Bueno, ¿en cuánto tiempo voy a pagar? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo se va a determinar o tengo el plazo para pagar los 4 millones? Me dice que tengo un año. En un año, ¿cuántos pagos bimensuales voy a hacer, chicos? Voy a hacer 6 pagos Hey, bimensuales. ¿Sí? Si se dan cuenta, chicos, tengo los pagos bimensuales y la tasa de interés en bimestres. Están en una misma unidad de tiempo. Por ende, el pago que voy a determinar, ¿sí? Es bimensual. Vamos a darle un poquito de formato a estas celdas, ¿sí? ¿Sí? Ahora bien, chicos, ojo, yo voy a determinar el pago. En Excel me da una función para yo determinar el pago de una anualidad. Ojo, chicos, vamos a calcularlo utilizando la fórmula. A ver, ustedes utilizan la fórmula y ¿cuánto nos da el pago? A ver, vamos, chicos, reemplacemos. Tenemos valor presente 4 millones. ¿Sí? Tenemos la tasa de interés que es el 6% bimestral y voy a tener 6 pagos bimensuales. ¿Cuánto me da el pago, chicos? A ver, ¿cuánto me da el pago utilizando la fórmula? Vamos a calcularlo. Me da 1 más 0.06, ¿sí? Elevado a la menos 6, ¿sí? 1 menos ans, dividido para 0.06, ¿sí? Y 4 millones dividido para... Profe, una pregunta. Dime. Así, eso me confundió también. Cuando, o sea, digamos, si es una pregunta así como la de ahorita, no hace falta sacar la I con ese guioncito. No, porque, ojo, tú tienes que identificar. A ver, ¿para qué para qué vas a hacer una conversión de una tasa efectiva? ¿Para qué lo vas a hacer? Ah, Si te das cuenta que esta tasa, mira, esta tasa, déjame seleccionarte. Esta tasa que tú ves acá, ¿sí? ¿Qué tipo de tasa tienes? Tú tienes una tasa compuesta, ¿sí? ¿Por qué tú sabes ajá. que es una tasa compuesta? Porque se está capitalizando. Porque me dice 36% anual
convertible o capitalizable bimestralmente. Yo les indiqué, me acuerdo tanto cuando analizamos recién interés compuesto, ustedes siempre deben transformar la tasa. ¿Sí? Tienen que dividirla para la frecuencia de conversión. ¿Sí o no, chicos? Yo les dije, ustedes van a dividir, y es igual, ¿sí? A 0.36 dividido para la frecuencia de conversión. ¿De cuánto es la frecuencia de conversión de esa tabla de esa tasa compuesta? Pregunto yo, ¿cuántos bimestres tienes en un año? 6. Tienes 6. 6. ¿Sí? Y esto te va a dar 0.06 bimestral. Quiero que quede claro esto de aquí, chicos. Ojo, tú tienes esta tasa efectiva, ¿sí? Tú esta tasa J, ¿sí? Esta tasa compuesta, esta tasa nominal, si tú la divides para la frecuencia de conversión, ¿sí? Te va a dar una tasa efectiva. ¿Sí? Te va a dar una tasa efectiva. Pero esta tasa efectiva, ¿en qué periodo está? Está en bimestres. Bimestres. ¿Sí? Pero ¿para qué la vas a convertir? Si tú tienes tus pagos bimestrales, ¿sí? Y vas a determinar un pago bimensual. No tienes necesidad para convertir esta tasa. ¿Sí? Correcto, Si te pidieran, ejemplo, si tú tienes esta tasa bimestral, ¿sí? Y tienes los pagos trimestrales y quieres determinar un pago trimestral, ¿qué debes de hacer? Bueno, ahí sí esta tasa, Ahí sí hay que transformarla, ¿sí? A una tasa trimestral, porque yo tengo que trabajar en una misma unidad de tiempo, ¿sí? Claro. Yo no puedo trabajar en diferentes unidades de tiempo. Ahora sí me entiendes un poquito mejor, Sí, profe, muchas gracias. ¿sí? Ahora bien, llegaron ustedes, chicos, ¿sí? A este pago, 813.450,51. Chicos, llegaron. Utilizando su calculadora. Sí, profe, eso sale. Eso sale, ¿no? Ojo, utilicé la fórmula y determiné mi pago. ¿Sí? Ahora bien, vamos a hacerlo utilizando, insertando funciones en Excel. A ver, ahora bien, chicos, ¿cómo insertamos función? Bueno, nos vamos, ¿sí? A insertar función, que es el icono que está, F sub X, que está en su barra de herramientas, en su barra que está acá. Seleccionan. Van ustedes en la categoría, en la ventana que se abre, tienen una lista desplegable. ¿Sí? Seleccionan la categoría financiera. ¿Sí? Después que seleccionan la categoría financiera, buscan, ¿sí? En su lista, ¿sí? La función pago. ¿Sí? Aceptan. ¿Estamos hasta aquí, chicos? ¿Podría explicar? Otra vez, chicos. Me ubico en mi tabla de datos donde voy a hacer el cálculo. Me ubico en la celda donde me va a aparecer el resultado. ¿Sí? Selecciono insertar función, que es F sub X, que está en la barra de herramientas. ¿Sí? En la categoría selecciono la financiera, ¿sí? Y en mi lista que me aparece, busco la función pago. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Ahora bien, ¿quién está escribiendo? Ahora bien, ¿sí? Yo tengo, ¿sí? En mi ventana, ¿sí? En mi función pagos, yo tengo tasa de interés, tengo número de pagos, valor actual, valor futuro y el tipo. Vamos por la tasa. La tasa de interés, ¿sí? Para esta problemática es el 6% bimestral. Ojo, yo puedo seleccionar la tasa o la puedo digitar aquí en este rango, en esta celda. Yo la voy a seleccionar donde está la celda de mi valor de la tasa de interés. Y me aparece aquí a un costado derecho del 6%. El número de pagos. ¿Sí? El número de pagos, yo voy a seleccionar que son 6 pagos bimensuales que yo voy a realizar dentro de mi operación. ¿Sí? O ustedes
digita en el C. Tienen cualquiera de las dos opciones. Ahora, valor actual y valor futuro. Si yo tengo el capital, ¿sí? Que es el valor de mi préstamo, yo entonces tengo el dato de valor actual, no tengo el de valor futuro. Por cuestiones de signos, ¿sí? Yo voy a ponerlo negativo para que me dé un pago positivo. ¿Sí? Porque si yo no le pongo un signo negativo, ¿sí? Me va a dar un pago negativo. ¿Sí? Yo lo que hago es ponerle negativo y me da un pago positivo. Ahora bien, el tipo, chicos, el tipo, ¿sí? De pago, ¿sí? Es muy importante. Si ustedes seleccionan uno, ¿sí? Ustedes asumen que el pago es anticipado, ¿sí? Pero si ustedes digitan el 0, ¿sí? Están asumiendo que el pago es vencido. Ustedes tienen dos opciones, o ponen 0, o ponen 1, o no ponen nada. ¿Sí? Si no ponen nada, se asume que el pago es vencido. Si ponen 0, el pago es vencido, y si ponen 1, ¿sí? El pago es anticipado. ¿Está claro, chicos? Ahora bien, nosotros vamos a poner el tipo de pago. 0 o no ponemos nada. En este caso, no le pongamos nada. Y se asume que el pago es vencido. Acepto, ¿sí? Y me da lo mismo. ¿Sí ven, chicos? El pago, ¿sí? Por fórmula me da 813.450,51. E insertando función en Excel me da lo mismo. ¿Sí? ¿Sí ven que llegó a la misma respuesta? Sí. Ahora bien, chicos, vamos a armar nuestra tablita de amortización. Vemos que nuestra tabla de amortización consta, ¿sí? De 5 columnas. Nuestra primera columna, ¿qué va a contener, chicos? Va a contener nuestra fecha o periodo. ¿Sí? Nuestra segunda columna va a contener el pago. ¿Sí? Nuestra tercera columna va a contener el interés. ¿Sí? La cuarta, la amortización. ¿Sí? Y la quinta va a tener el saldo de capital. ¿Sí? O los saldos insolutos. Ahora bien, vamos a darle formato a estas celdas. ¿Sí? Ahora bien, chicos, vamos a determinar algo. A ver, vamos a determinar algo, chicos. Nuestra tabla de amortización, ¿cuántos periodos va a tener? Me dice que son 6 pagos, entonces va a tener 6 periodos. Pero siempre empezando desde el 0. Nosotros cuando armábamos nuestra línea del tiempo, chicos, nuestra línea temporal, cuando graficábamos, nosotros siempre empezábamos desde el día hoy. Porque el día hoy, que es la fecha 0, ¿sí? Usted adquiere su producto o recibe un préstamo. ¿Sí? Entonces nosotros siempre vamos a empezar con el tiempo 0. Y voy a tener 6 periodos. ¿Sí? Entonces voy a tener 6 periodos. ¿Sí? Ojo, entonces nuestro periodo, ¿sí? ¿En qué unidad de tiempo va a estar? Son periodos bimensuales. Ahora vamos a darle formato a esto. Démosle formato. ¿Sí? Y vamos a poner en moneda, ¿no es cierto? Vamos a ponerle un formatito así medio verde. ¿Sí? Ya. Ahora bien, chicos. Ustedes en la fecha 0 o en el periodo 0, ¿qué tienen ustedes? Ustedes tienen que reciben o empiezan una deuda de 4 millones. Entonces yo en el saldo de capital o en el capital o en el saldos insolutos voy a ponerle los 4 millones. Ustedes para abrir una operación, chicos, en Excel pueden abrir una operación con el igual o con el más. Yo siempre lo hago con el más. Sí, pero también pueden poner
el igual. Pueden abrir, ¿sí? Colocar el igual, ¿sí? Y seleccionar la celda que ustedes deseen. ¿Sí? Con el igual o con el más. Los dos son válidos. ¿Sí? Ahora, ¿qué más tengo, chicos? ¿Qué más me dice la problemática? Bueno, me dice que vas a realizar 6 pagos iguales, bimensuales. Entonces, yo voy a colocar en mi columna pagos, mis pagos iguales en los 6 periodos. Lo que hago es seleccionar el pago, ¿sí? Y lo selecciono. Pero ¿qué pasa si yo solamente selecciono el pago y quiero arrastrarlo? Bueno, si ustedes arrastran, no les va a salir nada, chicos. Si se ve cómo se les sale 6000 y pago. Ojo, chicos, para yo arrastrar una cantidad que no debe de moverse, ¿sí? O pueden hacer esto. Copiar, ¿sí? El pago en cada una de las celdas. ¿Sí? Pero en este caso, ¿sí? Como son poquitos periodos, bueno, lo puedo hacer. Pero ¿qué pasa cuando tiene más de 200 periodos, más de 180 periodos, más de 100 periodos? Profe, a mí no me sale eso de fijar una celda. ¿Cómo A ver, sea? ¿cómo vas a fijar celda? Vamos a seleccionar, ¿sí? En mi celda que está acá voy a seleccionar el pago. ¿Cómo la fijo? Ustedes van a fijar la celda con F4. ¿Sí? Aplastan F4 y les va a aparecer el signo de dólar, ¿sí? Entre el número y entre la letra. En ese instante ustedes están fijando, ¿sí? La celda. Aplasto Enter y si yo quiero arrastrar, ¿sí? Me va a aparecer el mismo número. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Ahora bien, ¿cómo yo calculo el interés? El interés, se los voy a poner acá. El interés, ¿a qué va a ser igual? El interés va a ser igual al saldo de capital anterior, ¿sí? Por la tasa de interés. De esa manera ustedes van a calcular el interés. Ahora bien, yo voy a calcular el interés en el primer periodo. ¿Qué me indica mi fórmula? Me dice el saldo del capital anterior. ¿Cuál es el saldo del capital anterior? Si yo estoy en el periodo 1, ¿cuál es el periodo anterior? El periodo anterior es el 0, ¿sí o no, chicos? ¿Y cuál es en el periodo 0, cuál es el saldo del capital? Es 4 millones. ¿Sí? Por la tasa de interés. La tasa de interés, ¿dónde la tengo? ¿En qué celda? La tengo acá del 6%. Ojo, chicos, el interés lo voy a fijar para tener formulada toda mi tabla, ¿sí? Y no volver a hacer, ¿sí? La operación en cada celda. ¿Cómo la fijo? Con F4, ¿sí? Solamente el interés. Enter, ¿sí? Y me sale que el interés para el primer periodo es del 240.000. Profe, disculpe, ¿puede repetir esa última parte? A ver, chicos, el cálculo del interés. Sí. A ver, ¿cómo calculas el interés? Aquí está su formulita. ¿Sí? Les voy a poner aquí fórmulas. ¿Qué me indica mi fórmula? Me dice, ¿cómo calculas el interés? El interés, a ver, vamos a ponerle aquí, el interés del periodo. Va a ser igual. Va a ser igual al saldo de capital del periodo anterior por la tasa de interés. ¿Sí? Entonces, si yo quiero calcular aquí, ¿qué me indica mi fórmula? El interés del periodo, ¿a qué va a ser igual? Al saldo del capital anterior. Si tú estás en el periodo 1, ¿cuál es el periodo anterior? Es el periodo 0. ¿Cuánto tienes de saldo de capital del periodo 0? Tienes 4 millones. ¿Sí? Por la tasa de interés. ¿De cuánto es la tasa de interés de la operación? La tasa de interés del 6% bimestral. Esta tasa la voy a fijar. ¿Sí? Y Enter. Donde me da
un interés de $240,000 para el periodo 1. ¿Sí? Ahora, como ya está formulado, lo que hago es arrastrarlo. ¿Sí? Bueno, no me aparece nada porque no tengo más datos acá, pero ya vamos a ver cómo se llena solita la tabla. Ahora, la amortización. ¿A qué es igual la amortización del periodo? La amortización del periodo. ¿A qué es igual? Es igual al pago menos los intereses. Profesor, disculpe, ¿sí está grabando la clase? Sí, Ya, profe, gracias. sí. El pago menos los intereses. Ahora bien, sí. ¿Cómo abro una operación en una celda? ¿Con el igual o con el igual o con el más? Más. Amortización del periodo es igual al pago. Al pago menos el interés. Me va a dar una amortización de 573,450,51. Como está formulado, ¿sí? Arrastra. ¿Sí? Ahora bien, vamos a determinar el saldo de capital. ¿Sí? O saldos insolutos. ¿A qué es igual? ¿A qué es igual el saldo de capital o saldos insolutos? Es igual, ¿sí? Del periodo. ¿Sí? ¿A qué es igual? Al saldo del capital del periodo anterior, ¿sí? Menos la amortización del periodo. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular el saldo de capital del periodo 1. Entonces, ¿qué me indica mi fórmula? Me dice, es el saldo de capital del periodo anterior. Si yo estoy en el periodo 1, ¿cuál es el periodo anterior? 0. ¿Cuánto tengo de saldo de capital? 4 millones. ¿Sí? Menos la amortización del periodo. ¿En qué periodo estoy? Estoy en el periodo 1. ¿Sí? Igual. Y me da 3.426.549,49. Como ya está formulado, lo que hago es arrastrar. Si ven que llegan, ¿sí? Al sexto bimestre, ustedes llegan al sexto bimestre, ¿sí? Ya están amortizando, ¿sí? Completamente su deuda, ¿sí? Porque ustedes llegan al sexto bimestre, ¿cuánto tiene de deuda? Tiene 0, ¿sí? Entonces, ustedes realizan 8 pagos iguales, 6 pagos iguales bimestrales de 813.450,51 para saldar completamente su deuda. Y está claro y está demostrado que en mi tabla de amortización, por el método francés, ¿sí? Porque este es el método francés donde tengo pagos iguales, que queda, ¿sí? Amortizada totalmente mi deuda en un año plazo, ¿sí? Con 6 pagos bimensuales. ¿Está claro, chicos? Preguntas. Sí. Profesor, Lo de la amortización era... perdón, Sí. Ustedes siempre un pago, ¿sí? ¿Qué va a contener un pago, chicos? Un pago siempre va a tener, o un pago va a ser igual. ¿Qué va a contener un pago? Va a contener intereses, ¿sí? Y va a tener, ¿sí? Un pago, o va a tener un pago de capital, ¿sí? Este pago de capital nosotros lo vamos a llamar como amortización, ¿sí? Ahora bien, esta es una ecuación. Esta es una ecuación como la ecuación fundamental de la contabilidad, donde activos, ¿sí? ¿A qué es igual el activo? ¿Sí? A pasivo más patrimonio. ¿Sí o no, chicos? El activo va a ser igual al pasivo, así como el pago. El pago, ¿qué va a contener un pago? El pago siempre va a contener intereses y pago de capital. ¿Sí?
Ahora bien, ¿sí? Entonces, chicos, lo mismo está acá, sino que aquí está al revés, ¿sí? Si ustedes quieren determinar la amortización del periodo, acá, si ustedes quieren determinar el pago de capital o de amortización, ¿qué tienen que hacer? Tienen que restar el interés del pago y determinan la amortización. Esta es una ecuación, chicos. ¿Sí? Ahora bien, vamos a nuestra tabla. ¿Qué me indica nuestra tabla? Nosotros la fijamos, ¿sí? Con los precios, con los pagos iguales, ¿sí? Dentro de 6 periodos de 6 bimestres para poder completar o saldar completamente nuestra deuda. Ahora bien, nosotros siempre vamos a empezar desde el periodo 0. ¿Sí? ¿Por qué el periodo 0? Porque el día de hoy yo estoy contrayendo mi deuda. ¿Sí? Yo estoy contrayendo mi deuda. ¿Sí? Ahora, ¿qué más tengo? Yo tengo 3 formulitas acá, donde calculo los intereses, donde calculo la amortización y donde calculo el saldo de capital. Ahora, ¿cómo calculo el interés? Sí, el interés se calcula, ¿sí? Multiplicando, ¿qué? El saldo anterior, ¿sí? El saldo anterior por la tasa de interés. ¿Sí? Y me da un valor de 240.000. Ojo, esta fórmula se repite lo mismo en esa misma columna porque ya está formulado. Y así se va a calcular. Miren, en el periodo 2. En el periodo 2, ¿cómo calculo el interés? Me indica saldo de capital anterior. Si yo estoy en el periodo 2, ¿cuál es el periodo anterior? El periodo 1. ¿Sí? En el periodo 1, ¿cuánto tengo de saldo de capital? Tengo 3.426.549,49. Por la tasa de interés. ¿Cuál es la tasa de interés? Del 6% bimestral. ¿Sí? Y determino, ¿sí?, mi interés en el segundo periodo. En el tercer periodo lo mismo. Me dice saldo del periodo anterior por la tasa de interés. Si yo estoy en el periodo 3, ¿sí?, ¿cuál es el periodo anterior? El 2. ¿Cuánto tengo de saldo de capital? 2.818.691,94. ¿Sí? Por la tasa de interés. Ojo, como está formulado, lo que yo hago es arrastrar. No en cada celda hago la operación. ¿Sí? Ojo, lo pueden hacer en cada celda. ¿Sí? En este caso específico tenemos 6 periodos, está muy chiquita. ¿Sí? Por la mayoría de los casos, ¿sí?, los pagos son mensuales, ¿sí?, ya 3 años o a 5 años. ¿Sí? O un préstamo hipotecario puede ser a 10, 15 o 20 años o 25 años, donde son más periodos, ¿sí?, y donde formulando podemos solamente arrastrar y determinamos nuestra tablita de amortización. Ahora, la amortización. Bueno, yo sé que el pago contiene intereses y amortización, que es el pago de capital que uno hace. Entonces, si esta es una ecuación, si esta aquí es una ecuación, ¿cómo determino la amortización? Bueno, la amortización la determino, ¿sí?, restando del pago los intereses y determino mi amortización. ¿Sí? Ahora, si ven que en cada uno está formulado. Ahora, ¿cómo determino los saldos insolutos? ¿Sí? O el pago o el saldo de capital o el saldo de la deuda que yo adquirí. En el periodo 1, ¿cuánto, sí, me queda de deuda, chicos? ¿Cuánto yo tengo de deuda al finalizar el primer bimestre o el primer periodo? Yo tengo de deuda 3.426.549,49. ¿Sí? Porque yo hice un pago. Sí, pero este pago contiene intereses. Los intereses no se debitan o no se te amortizan de la deuda. Sí, solamente es el pago del capital. ¿Por qué? Porque en un pago contiene intereses y contiene amortización. ¿Por qué? Por lo que yo les indiqué, chicos. ¿Sí? Porque el costo de la deuda es el interés. Siempre en una transacción va a haber un interés. ¿Sí? Pero el interés no se va a amortizar o no se va a debitar de su deuda. Solamente el saldo de capital, lo que usted haya pagado de capital. Ahora bien, ¿cómo calculo yo los saldos insolutos o el saldo de capital o el saldo de la deuda? ¿Cómo lo calculo? ¿Sí? Restando. ¿Qué vas a restar? El saldo del capital anterior, ¿sí?,
menos la amortización del periodo, porque eso es lo que tú pagaste, ¿sí? Que contiene el pago. Ahora bien, si se dan cuenta, chicos, que me da 4 millones menos 573.000. Y me da, ¿sí? 3 millones 400. Para el segundo periodo, ¿qué me indica? ¿Cómo calculo los saldos insolutos o el saldo de capital? Me indica el saldo del periodo anterior. ¿Cuánto tengo en el periodo 1? 3.400.000. ¿Cuánto tengo de amortización en el periodo 2? 607.000. ¿Sí? La diferencia me da 2.800.000 y algo. ¿Sí? Y esto se realiza en cada celda, ¿sí? De mi periodo, hasta llegar a amortizar completamente mi deuda. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Ahora bien, chicos, no tenemos más interrogantes. Entonces vamos al ejercicio 3. A ver, vamos. Resolvamos ese, chicos. ¿De cuánto es la deuda? Sería de 10.000, profe. De 100.000. Sí, la deuda es de 100.000. ¿Sí o no, chicos? Ahora bien, vamos a calcular. Sí, déjame borrar todo eso de aquí. Vamos a calcular los intereses. A ver, ojo, yo tengo los 3 primeros pagos. Si yo tengo los 3 primeros pagos, sí, puedo llenar mi tablita sin ningún problema. ¿Cómo calculo los intereses? Los intereses, ¿a qué es igual? Es igual, ¿sí? Al saldo de capital del periodo anterior por la tasa de interés. ¿De cuánto es la tasa de interés? Del 7% trimestral. Fijo la tasa con F4, Enter, y me da $7.000. Arrastra. ¿Sí? ¿Cómo calculo la amortización, chicos? ¿Sí? La amortización la calculo, ¿sí? Restando del pago los intereses. ¿Sí o no, chicos? Y me da 23.000. ¿Sí? Ahora bien, el saldo de capital o los saldos insolutos de cada periodo. Bueno, vamos a calcular el saldo insoluto del primer periodo y arrastramos nuestra fórmula. ¿Qué me indica? Me dice, ¿a qué es igual los saldos insolutos del periodo 1? Es el saldo insoluto del periodo anterior, el saldo de capital del periodo anterior, menos la amortización del periodo. Y me da 77.000. Arrastro. ¿Sí? Ahora bien, chicos. Yo no puedo, ¿sí? Me dice calcular el cuarto pago para amortizar mi deuda. Ahora bien, chicos. Ustedes saben que el pago contiene intereses y amortización. Ustedes tienen que determinar un pago, ¿sí? Donde les dé 0 acá. Sí, porque ustedes van a amortizar completamente su deuda. Vamos al ejercicio anterior, al ejercicio 2. Vamos a fijarnos en el último periodo. En el último periodo yo ya amortizo mi deuda. ¿Sí o no, chicos? Porque me da 0. ¿Sí o no, chicos? Ahora bien, pregunto yo. Si se dan cuenta que la amortización del último periodo, ¿sí? Es igual, ¿sí? Al saldo de capital del penúltimo, ¿sí o no, chicos? Porque si yo pago, yo tengo una deuda en el quinto periodo de 767.406,15 y amortizo esa cantidad, ¿sí? Yo tengo una deuda de 0. ¿Sí se dan cuenta, chicos? Quiero que se den cuenta. Vamos a cambiarle de color. Acá y acá. ¿Sí? Yo para amortizar mi deuda, ¿sí? El saldo de capital debe de coincidirme con mi amortización del periodo para yo tener 0 de deuda. ¿Sí o no, chicos? Porque mi operación para calcular los saldos insolutos, ¿qué es igual? El saldo del periodo anterior menos la amortización. Y tengo el saldo de capital anterior. ¿Qué me indica el ejercicio? Yo tengo que determinar un pago, ¿sí? Donde, ¿sí? Se amortice completamente la deuda. Ahora bien,
Entonces, ¿qué debe de cumplirse acá para, ¿sí?, que se amortice completamente la deuda? Que la amortización debe ser igual, ¿sí?, al saldo de capital. Entonces, yo tengo que hacer esto para que me dé completamente cero la deuda. Ahora bien, chicos, ¿cómo yo calculo el interés? El interés, ¿sí?, ¿a qué es igual? Es igual, ¿sí?, al saldo anterior por la tasa de interés. Y calculo el interés. ¿Cómo calculo el pago, chicos? ¿A qué es igual el pago? El pago va a ser igual a la suma del interés más la amortización. Entonces, ¿sí?, queda claro que, chicos, que yo tengo que realizar Eso es lo último. un último pago, ¿sí?, de 27.881,31 para amortizar completamente mi deuda. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Entonces, aquí, si se dan cuenta, ¿cuánto yo genero de intereses en un año? Bueno, genero de intereses en un año 17.881,31. Y acá en la amortización, chicos, en la amortización, ¿sí?, lo que yo sume en las amortizaciones siempre va a ser igual al valor de su deuda. Siempre. ¿Sí? La suma de la amortización siempre va a ser igual, ¿sí?, al valor de su deuda. Acá en el ejercicio anterior, me olvidé de hacerle la suma, ¿sí? Si yo sumo el interés, ¿sí?, esta transacción me va a generar, ¿sí?, 880.703,08 de interés por una deuda de 4 millones. Acá, si yo sumo las amortizaciones, vemos que la suma de todas las amortizaciones siempre va a ser igual, ¿sí?, al valor de la deuda que uno adquiere. ¿Está claro, chicos, con esta problemática? Ahora bien, chicos, como no tienen preguntas, vamos al ejercicio 4. A ver. ¿Sí? Por el cual paga un enganche de $800.000. El resto lo financia con un préstamo bancario a 15 años, con interés del 36% convertible mensualmente. A. Determinar el valor de los pagos mensuales. Y B. Calcular el valor insoluto al finalizar el 10º año. Ahora bien, chicos, vamos a hacer y vamos a armar nuestra tablita y vamos a determinar el pago. A ver, chicos. Vamos a ver. ¿De cuánto es el valor del préstamo? ¿De cuánto es la deuda, chicos? 2.800.000. Sí, pero tú das un enganche de 800.000. ¿Cuánto te queda de deuda? A la 2 millones. 2 millones, sí, no te queda de otra. Tú tienes 2 millones de deuda. Eso es lo que te da el banco, 2 millones de deuda. ¿Con qué tasa de interés lo financias? Me dice 36% 36%. convertible mensualmente. Entonces, esta tasa compuesta yo la voy a hacer efectiva. ¿Sí? ¿Cómo lo hago efectiva? Dividiéndola para la frecuencia de conversión. ¿De cuánto es la frecuencia de conversión? De 12, no, porque es mensual, se capitaliza 12 veces al año. Entonces yo tengo que cambiar aquí, ¿sí? Entonces yo estoy determinando una tasa mensual. Ahora bien, ¿cuántos pagos voy a hacer yo en este préstamo? Me dice que tú lo vas a financiar a 15 años plazo. En 15 años plazo, ¿cuántos pagos mensuales vas a realizar? 180 para... 180, ¿sí? Porque tú lo vas a financiar a 15 años. Entonces, yo tengo 15 años y en 15 años, ¿sí? Y cada año tiene 12 meses. Me da 180 pagos. ¿Sí? ¿Sí o no, chicos? Ahora bien, Sí. vamos a calcular el pago.
Ustedes pueden calcular el pago con su fórmula o insertando función en Excel. ¿Cómo insertamos funciones en Excel? Bueno, vamos, ¿sí? Financiera, ¿sí? Busco la opción pago, ¿sí? Determino la tasa, que es el 3%, el número de pagos, que es 180, ¿sí? El valor actual, que es menos 2 millones, ¿sí? El tipo es 0 del pago, ¿sí? Y me da $60,294.84, ¿sí? Ahora, mi tabla de amortización, ¿sí? ¿De cuántos periodos va a estar constituido? Va a estar constituido de 180 periodos. Entonces, vamos a hacerlo de 180 periodos. Lo que hago es arrastrar, ¿sí? Hasta 180. ¿Sí? Vamos a darle formato aquí. Ya, ¿sí? Tengo, ¿sí? 180, ¿sí? 180. Ahora bien, el pago. Tenemos, ¿sí? Estamos trabajando con el método francés. ¿Cuál es el método francés? ¿Sí? Pagos iguales, ¿sí? En intervalos de tiempo iguales. ¿Sí? Ahora bien, el pago lo comienzo a realizar al finalizar el primer periodo. Entonces son vencidos. Tengo y lo fijo. ¿Cómo fijan la celda? Con F4. Enter. Y lo que hago es... Profe, una pregunta, y a los que no le salen, a mí mi computadora no me sale. Tengo que hacer ¿Cómo no como le con sale? ¿No le Me sale para sale, fijarlo con F4? no, no me sale con A F4. ver, usted Me tiene que sale tener... para silenciar. Ya, entonces a usted le aparece... ¿Cómo lo activa? Usted tiene en la barra espaciadora, en la última fila de teclas, usted tiene una tecla FN. Sí, Ya, aplace FN y F4. Primero FN y ahí F4. ahí se fija. Mire si le fija. ¿Le fijó? Sí, gracias, profe. ¿Sí le salió? Sí, sí, Ya. ahí sí. Ahí lo fija. Ahora, ¿cómo calculamos el interés? ¿Sí? El interés se calcula, ¿sí? Multiplicando el saldo del capital anterior por la tasa de interés. La tasa de interés la fijan con F4. ¿Sí? Enter. ¿Sí? Y les da 60,000. ¿Sí? Lo que hacen es darle doble clic, ¿sí? Al cuadrito que les aparece en la parte inferior derecha de su celda y se les arrasa completamente las fórmulas hasta el último periodo. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo calculamos la amortización? La amortización aquí es igual, ¿sí? A la diferencia del pago con los intereses. Enter, ¿sí? ¿Cómo arrastro la fórmula? Dándole doble clic, ¿sí? En el cuadradito que les aparece en la celda. Arrastran, ¿sí? ¿Cómo calculan los saldos insolutos o los saldos de capital? Bueno, el saldo de capital anterior menos la amortización, ¿sí? Y arrastra, ¿sí? Vamos a ver si en el último periodo, ¿sí? En el periodo 180, ¿sí? A ver, aquí el periodo es mensual. Vamos a mensual. Vamos a ver. Y si se da que en el último periodo, ¿sí? Voy a amortizar completamente mi deuda, ¿sí? Porque me va a dar 0.
¿sí? Y si ven que automáticamente se llena toda su tabla. Entonces, chicos, ya contestamos, ¿sí? El literal A. ¿Qué me indica el literal B? Me dice, ¿cuál es el saldo insoluto al finalizar el 10º año? El 10º año, ¿qué periodo me corresponde, chicos? El 10º año me corresponde al periodo o al mes 120. Vamos a buscar, ¿sí? Nuestro periodo 120. ¿Sí? Y yo tengo, ¿sí? Que en el periodo 120 voy a tener un saldo insoluto de $1.668.693.56. ¿Qué me quiere decir esto, chicos? ¿Sí? Que al finalizar, ¿sí? El 10º año, ¿sí? O el periodo 120, yo voy a tener de deuda, ¿sí? $1.668.693.56. Esto todavía me queda de deuda. ¿Sí? Esto le queda de deuda. ¿Sí? ¿Cuánto ha pagado usted? Bueno, si usted hizo un préstamo de 2 millones, ¿sí? Usted hizo un préstamo de 2 millones. ¿Sí? Si usted hizo un préstamo de 2 millones, ¿sí? Y ha pagado, ¿sí? Y usted tiene deuda 1.600.000, ¿cuánto ha pagado usted? Bueno, la diferencia de esto es, ¿sí? Esto menos esto, ¿sí? Usted ha pagado solamente de su deuda al 10º año 31.306,44. ¿Sí? Esto es lo que tiene de saldo de deuda y esto es lo que ha pagado nomás de su préstamo. 331.000. Ahora, chicos, en este caso nosotros determinamos los saldos insolutos, ¿sí? Del 10º año porque tenemos Excel y está formulado. Pero ¿qué sucede si ustedes trabajan manualmente? Ya el día viernes, ¿sí? Vamos a hacer el cálculo manualmente para ver si nos da la misma respuesta. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta?